Betty Boop, con sus grandes ojos, su voz cantarina y sus encantos femeninos, se convirtió en un ícono de la animación y un símbolo de la década de 1930. Sin embargo, tras esa fachada de inocencia y coquetería, se esconde un mundo mucho más oscuro y perturbador. Los cortos animados de Betty Boop a menudo se aventuraban en el surrealismo, con personajes que desafiaban la lógica, risas que helaban la sangre y situaciones que dejaban al espectador con una sensación de inquietud. Estos episodios, que hoy en día resultan extraños y macabros, planteaban preguntas sobre las intenciones detrás de su creación. Fueron simplemente experimentos de animación que buscaban traspasar los límites. ¿O es posible que oculten algo más siniestro? Algo que quedó grabado en los fotogramas y que continúan perturbando a quienes se atreven a verlos. Este video será un viaje al lado más oscuro de la animación clásica mientras exploramos los 7 episodios más perturbadores de Betty Boop. En un mundo donde la lógica se retuerce y la realidad parece derretirse como cera caliente, Betty Boop se adentra en una dimensión de risa, pero no de alegría, de locura. Todo comienza en el consultorio de un dentista, un lugar que ya de por sí encierra un miedo primario. Coco el payaso es la víctima. Atormentado por un dolor de muelas insoportable, Betty, con su usual dulzura, asume el papel de dentista e intenta ayudarlo. Pero en este universo de tinta y pesadilla, los remedios nunca son normales. Un simple procedimiento se convierte en algo mucho más siniestro. Cuando Betty extrae el diente de Coco, algo cambia. Un virus invisible de risa se propaga y, poco a poco, el mundo se desmorona en una pesadilla surrealista. Coco comienza a reír. Al principio, es una risa juguetona, inocente, pero entonces no puede parar. La risa se vuelve espasmódica, forzada e inhumana. Su cuerpo se sacude, sus ojos se agrandan con un brillo de demencia. Algo se ha apoderado de él. Y no solo él, la infección se expande. El consultorio entero empieza a distorsionarse. Los objetos cobran vida, carcajeándose con expresiones que son más macabras que alegres. Los muebles se retuercen, las paredes ondulan, el suelo se agrieta bajo la presión de una alegría que no es real, sino impuesta. Coco, completamente atrapado en la locura, se disuelve en un fantasma de tinta, dejando solo una boca flotante, risueña y descontrolada. Es como si hubiese sido devorado por la risa misma. Betty, aterrorizada pero aún adentro de esta pesadilla absurda, no puede hacer nada. Su mundo ha sido corrompido por un horror que se oculta detrás del sonido más inocente, la risa. Este episodio es considerado extraño porque convierte la risa en algo espantoso. Lo que normalmente representa alegría, aquí se vuelve un símbolo de descontrol, de locura imparable. No hay monstruos en las sombras ni amenazas físicas, solo la sensación ineludible de que, en este mundo de caricaturas, la realidad puede quebrarse en cualquier momento, y cuando lo hace, todo lo que queda es la risa, y no hay escapatoria. En un pueblo donde la desesperación se arrastra como niebla densa, una carreta misteriosa se detiene con un chirrido inquietante. Sobre ella, una pancarta ondea con las letras llamativas: Doctores Milagrosos. Y al frente de esta farsa ambulante, con su sonrisa juguetona y su aire de inocencia, está Betty Boop, acompañada por Coco el payaso y Bimbo. Pero, bajo la apariencia festiva, hay algo que no encaja. Algo que se siente mal desde un principio. El trío comienza a vender un tónico milagroso, una poción burbujeante que promete que lo cura todo. Los habitantes del pueblo, desesperados y crédulos, la beben con avidez.
Y ahí es cuando el horror comienza. Sus cuerpos comienzan a mutar de formas grotescas y absurdas. Una anciana encorvada por el tiempo se convierte en una bebé deforme con la misma mirada anciana en sus ojos. Un hombre calvo de repente es invadido por un crecimiento incontrolable de cabello, su rostro desapareciendo bajo una masa oscura y serpenteante. Una persona obesa se desinfla como un globo, su piel colgando como un traje vacío. Las curas no son curas en absoluto, son transformaciones abominables. Mientras la música chirriante sigue sonando, el horror aumenta. Nadie reacciona con pánico, nadie grita, solo aceptan sus nuevos estados con una inquietante indiferencia, como si el mundo mismo estuviera bajo un hechizo, o como si la lógica hubiera abandonado por completo este rincón de la realidad. Y entonces está Betty, con su canto encantador, continuando la farsa como si nada malo estuviera ocurriendo. ¿Es una simple vendedora de tónicos charlatana o es algo más? La forma en que sonríe, la manera en que se desliza entre las víctimas de su experimento, da la sensación de que ella sabe exactamente lo que está haciendo. Betty Boop yace en su cama, envuelta en mantas, temblando bajo el yugo de un invierno despiadado. El viento pasa por su ventana. Esqueléticos árboles se retuercen como si quisieran alcanzarla. Harta del frío, decide tomar el control de su destino. Con una chispa atraviesa en los ojos, enciende la estufa y con un gesto de poder provoca un incendio, pero no en su habitación, sino en la mismísima puerta del infierno. De repente, las llamas la envuelven y se encuentra en un paisaje abrasador, un reino de fuego donde los demonios se retuercen y se ríen con un júbilo infernal. Sus rostros grotescos se deforman entre las llamas, sus sombras alargadas bailan en las paredes ardientes. Aquí, el calor no es solo físico, es un fuego que bulle con travesura y perversidad. Pero Betty, con su usual coquetería, no se amilana. Ella baila entre los diablos, desafiando con su ritmo encantador a los horrores del inframundo. Sin embargo, algo inquietante se esconde bajo la diversión. Las criaturas, con sus ojos desorbitados y una sonrisa desquiciadas, parecen demasiado ansiosas por recibirla. El mismísimo infierno parece titubear bajo su dominio, y pronto comienza a congelarse. Los diablos chillan, se estremecen y en un giro escalofriante huyen despavoridos. ¿Qué clase de fuerza es esta? ¿Quién es realmente Betty Boop para que ni siquiera el infierno pueda soportarla? Al final, todo se apaga, todo desaparece y Betty despierta en su cama, rodeada nuevamente por el frío. ¿Fue un sueño o una advertencia de lo que yace más allá del velo de la realidad? En un reino donde la nieve cae en un silencio espectral y el viento susurra secretos antiguos, Betty Boop, la más hermosa de todas, huye despavorida, no de una bestia, sino de un destino ineludible. La reina malvada ha hablado y su deseo es absoluto. Betty debe morir. Las sombras la persiguen, los árboles parecen inclinarse sobre ella. Sus ramas nudosas asemejan manos listas para atraparla. Su única esperanza es refugiarse en un lugar donde la magia aún respira, el hogar de los 7 enanos. Pero la muerte no es tan fácil de esquivar. La reina, con su magia oscura, ordena a Coco el payaso, su sirviente embrujado, que cumpla con su cruel mandato. Y pronto, Betty cae en el sueño de los condenados. Su cuerpo envuelto en una letargia hipnótica, atrapada en un hechizo que la sumerge en el abismo de la inexistencia. Pero algo mucho más extraño acecha en las sombras. En este cuento de hadas torcido, la muerte no es un descanso,
es un espectáculo surrealista. En una escena tan bella como macabra, Coco, atrapado entre la magia y su propio desconcierto, se transforma en un fantasma líquido, una silueta de tinta danzante que se estira y se retuerce en formas imposibles. Su cuerpo se licúa, se deforma, se convierte en un río viviente de rostros y ecos de un mundo que no sigue las reglas de la realidad. Mientras canta una melodía espectral, su rostro cambia de expresión sin control. Y cómo no olvidar lo que se ve en el fondo, cosas macabras. Su carcajada es un eco de otro mundo, y por un momento parece que el dibujo animado se está desmoronando en una pesadilla sin fin. Finalmente, la magia oscura se revierte. Betty es liberada y la reina malvada recibe su castigo, devorada por su propia hechicería. Pero la imagen de Coco, su rostro derritiéndose en una danza de forma imposibles, permanece. Este episodio es considerado extraño porque sigue la lógica tradicional de los cuentos de hadas. Las formas se quiebran, los cuerpos pierden su estructura y la muerte es retratada como algo bello pero profundamente inquietante. Es un viaje a través del surrealismo animado, donde los personajes dejan de ser simples dibujos y se convierten en entidades que se deslizan entre lo tangible y lo desconocido. Y cuando termina, uno no puede evitar preguntarse, ¿realmente despertó Betty o solo cayó en otro sueño? En un bosque retorcido, donde los árboles parecen susurrar secretos y las sombras reptan como criaturas vivas, Betty Boop emprende un viaje fatídico. Vestida con su capa roja, sigue un sendero que la lleva directamente al corazón del peligro. Su misión es sencilla, llevar una canasta a su abuela, pero en este cuento, nada es lo que parece. Desde el principio, algo acecha entre los arbustos. Algo con ojos hambrientos y una sonrisa que se extiende demasiado. Un lobo, pero no cualquier lobo. Este ser se desliza con una malevolencia casi caricaturesca, con movimientos exagerados y una expresión de deseo depredador. Su obsesión con Betty va más allá del simple hambre. Sus risas son demasiado largas, su mirada demasiado fija. Cuando finalmente llega a la casa de la abuela, la atmósfera se vuelve aún más inquietante. La anciana no está, o quizás sí, escondida en algún rincón oscuro, tragada por algo que ha tomado su lugar. El ogro, disfrazado con una peluca absurda, intenta evacuar a Betty, pero su sonrisa delata la farsa. Su voz, chillón y burlona, resuena con una crueldad que eriza la piel. Pero Betty no es presa fácil. Con su astucia y encanto, convierte el terror en juego, logrando escapar del engaño. Sin embargo, la sensación de inquietud persiste. ¿Dónde está la verdadera abuela? ¿Y por qué el lobo parece disfrutar demasiado el acecho? ¿Pero qué hay de perturbador en todo esto? En el corto se le puede ver cómo Bimbo, desde un inicio, está tratando de que Betty le acepte una cita. Y al ser rechazado varias veces, esta la persigue. Bimbo también ve al lobo, así que Bimbo, en un ataque de celos, secuestra al lobo y le quita la piel, dejando solo sus huesos. Después este ocupa la piel para simular ser un lobo y dice la frase siguiente: a ella les gustan los lobos. A partir de ahí, Bimbo no solo quiere comérsela por así decirlo, sino quiere hacerle otras cosas, y el corto termina con un beso robado por parte de Bimbo. Aunque esto, si hubieran sido bastante explícito, podría haber sido algo más. En un circo decadente, donde las risas se sienten forzadas y la alegría es solo una pintura descarada sobre algo más oscuro, Betty Boop es la estrella del espectáculo. Con su vestido corto y su inconfundible canto, atrae a la multitud,
pero entre los rostros fascinados hay uno que mira demasiado fijamente, uno que no aplaude, sino que espera. El dueño del circo, un hombre alto y esquelético con un bigote puntiagudo, acecha a Betty con una expresión que hiela la sangre. Su presencia es opresiva, su intención inconfundible. Durante su actuación en el trapecio, Betty es ágil y deslumbrante, pero la sombra del hombre la sigue incluso en las alturas. Lo turbio comienza aquí. Las verdaderas intenciones del dueño del circo se revelan después de la función. Durante esta escena, él entra al camerino de Betty, un espacio que debería ser privado, con una sonrisa sugestiva y claras intenciones de aprovecharse de ella. Esta escena, con una connotación sexual, solo fue comprendida por los adultos y revela el lado oscuro que la trama puede llegar a tener. La tensión se quiebra cuando Coco el payaso, su único aliado, entra justo a tiempo. Se enfrenta al dueño y lo que sigue es una lucha desesperada. Un juego de fuerzas donde el poder del villano parece ir más allá de lo físico. Pero Coco no está solo. Su valentía, sumada a un feroz ataque de un león del circo, logra derrotar al monstruo. Betty, temblorosa, canta nuevamente su icónica frase, "Pu-up-a-du", pero esta vez su voz tiembla. Su canción es un suspiro de alivio, pero también una prueba de que pudo haber sido traumada para siempre. Lo que hace este episodio tan perturbador no son sus demonios caricaturescos ni su monstruo de tinta de papel. Es el horror humano, la sensación inquietante de que algunas sombras existen incluso en los mundos más fantásticos y que no siempre es fácil escapar de ellas. En lo profundo de un bosque inhóspito, donde las montañas se revelan como colosos vigilantes y la bruma se arrastra entre los árboles como dedos fantasmales, se susurran el nombre de una entidad temida, el viejo de la montaña. Nadie se acerca a su dominio, nadie regresa si lo hace. Betty Boop, con su encanto ingenuo y su voz melodiosa, llega a una taberna desvencijada en la base de la montaña. Pero algo está mal. Los clientes, animales antropomórficos con miradas torvas, parecen aterrorizados. Le advierte que no suba, que él la está esperando, pero la advertencia llega demasiado tarde. Desde la cima de la montaña, una risa grave y burlona retumba en el valle, haciendo temblar hasta los huesos. Cuando Betty llega al refugio del viejo, una verdadera pesadilla comienza. Él no es un anciano cualquiera. Su cuerpo es elástico, grotesco, moviéndose de forma que desafían la lógica. Su rostro, con ojos desorbitados y una boca inquietantemente amplia, se tuerce en una expresión de lujuria y amenaza. No camina, no se mueve como un hombre, se desliza, se contorsiona como si la gravedad misma lo evitara. El viejo canta, su voz grave y ominosa, impregnada de un deseo malsano. Sus palabras no solo son una canción, son una advertencia velada, una afirmación de su poder. Con cada nota, la montaña parece inclinarse hacia él, como si el paisaje mismo estuviera bajo su hechizo. Su obsesión con Betty es clara. Ella no es una invitada, es una presa de un depravador sexual. No por gusto, la señora que ve antes de llegar a la cueva del viejo tiene a 3 niños que son muy parecidos a los del viejo de la montaña. ¿Qué le pudo haber pasado a esta señora? Los animales de la taberna, en un último acto de desesperación, se unen para salvarla de un ataque. En una persecución febril, logran arrastrar al viejo a su propio abismo. Su risa persiste mientras cae, como si su existencia misma fuera un mal chiste que se niega a terminar. Betty escapa, pero la montaña sigue ahí, y en las noches frías, cuando el viento silba entre los árboles,
Algunas aseguran que aún pueden escuchar su voz, cantando, esperando, buscando a su próxima víctima. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.